Reconociendo todas las voces. Familia de Reconociendo todas las voces, pues nos encontramos en la Casa del Lago. Así es. Oye, Fey, ¿a ti te gusta el teatro? Ah, pues me encanta. Bueno, pues hoy justamente Reconociendo todas las voces vamos a hablar con alguien que es, más que especialista en teatro, es Francisco Beberido, y es que él ha hecho prácticamente de todo. ¿Tramoyista? Tramoyista, ha sido actor, productor, bueno, dice que hasta construye escenarios para las obras de teatro. Nos habían dicho que también dramaturgo, ya él nos aclarará que sí, sí, ¿no? que no. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Paco. Pues Buenos nada, días. durante esta media hora nos vas a contar todo acerca del teatro, de tu vida y demás, ¿no? Pues hasta donde se pueda. Todo se puede aquí, ¿no? Hasta donde nos dé el tiempo. Así que vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Reconociendo todas las voces con Paco Beberido. Reconociendo todas las voces. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reconociendo todas las voces y nos da mucho gusto que a esta hora del día usted esté sintonizando Radio Televisión de Veracruz, porque es la hora en la que si van a la escuela, en la que si van al trabajo, en la que a lo mejor están tomándose un café, van a almorzar, están iniciando sus actividades. Muchas otras personas también ya las habrán iniciado. Y aquí Reconociendo todas las voces nos gusta el teatro y nos gusta reconocer las historias que hay detrás de cada personaje, por supuesto en la entidad veracruzana. Hoy vamos a estar platicando con Paco Beberido. Ya nos contará él su trayectoria en la UB, su trayectoria en el teatro, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, qué le falta, qué ya hizo. Memo Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Fey. Pues nada, aquí con el maestro Francisco Beberido. Muchas personas lo identifican o lo han puesto esta etiqueta, si lo podemos decir así, como un ícono del teatro. No solo en Veracruz, no solo en Jalapa, sino a nivel nacional. ¿Cómo te hace sentir esto, esta definición? Pues abrumado, porque pues, uno hace su trabajo y no es que uno esté buscando la gloria a nivel nacional ni nada por el estilo, ¿no? Sino uno está haciendo su trabajo y de pronto suceden las cosas, hay la oportunidad de ir a trabajar a un lado, hay una invitación en otro lado, etcétera. Y uno atiende esa invitación, va a trabajar, hace lo que tiene que hacer y resulta que lo que uno hizo es bueno, la gente lo reconoce y bueno, qué bueno, ¿no? Muy bien. Oye, Paco, vamos desde el inicio. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Cuántos hermanos? Nací en Córdoba, Veracruz. Los primeros años los pasé en Orizaba porque mi familia estaba en Orizaba. Después la familia regresa a Córdoba y estoy allí hasta empezar el segundo año de secundaria. A partir del segundo año de secundaria nos venimos a Jalapa y desde entonces estoy aquí en Jalapa. ¿Y es aquí en Jalapa donde nace tu gusto por el teatro o ya lo traías ahí desde Córdoba? Creo que ya lo traía porque mi tío hacía teatro con el Club de Leones, en aquella época era con el Club de Leones en Córdoba. Entonces él me invitaba a veces a sus ensayos. Recuerdo una de las últimas puestas en escena que hizo mientras nosotros estábamos allá, que me invitó a los últimos ensayos, me tocó ver la construcción de la escenografía, los ensayos generales, etcétera. Y a partir de eso hubo, en aquella época la familia de mi mamá acostumbraba a celebrar el Año Nuevo. Toda la familia reunida, venían los tíos de Poza Rica, de México, los que estábamos en Córdoba, entonces se juntaba mucha gente. En aquella época además el calendario escolar empezaba en febrero y terminaba en diciembre. Entonces las vacaciones largas, etcétera, eran precisamente en la época navideña, Año Nuevo. Entonces en algún momento a mí se me ocurrió hacer para presentarlo en la cena de Año Nuevo una puesta en escena con todos los primos. Mi tío me regaló un libro donde venían varias obras para niños y con todos los primos hicimos una puesta en escena. ¿No? ¿Tú los dirigiste entonces? Yo los dirigí para presentarlos. Sí, ¿no? Además así inician
muchos artistas presentando, ya sea cantando con los primos, presentando la obra de teatro con la familia, y normalmente es en diciembre cuando que aprovechan, que la mayoría se acerca, ¿no? Pero bueno, al menos yo sí lo he hecho también, de que armas tu numerito por ahí con los primos, yo los no tengo esa sobrinos. desgracia, pero bueno, oye, y cuéntame, ¿cuál fue, digamos, por ahí leí que la primera obra en la que tú participaste fue la del Periquillo Sarmiento, ¿es correcto esto? Es correcto, sí. ¿Cuántos años tenías, estamos hablando? Estaba en segundo de secundaria, ya estábamos en Jalapa, acabábamos de llegar a Jalapa. El director de la compañía entonces era Marco Antonio Montero y tenía como subdirector a Jorge Godoy, que venía venía de la Ciudad de México, Jorge, después regresó al Teatro Coyoacán, y Marco lo comisiona para que trabaje con los alumnos de la entonces secundaria Antonio María de Rivera. La secundaria era parte de la universidad, entonces era parte del trabajo de extensión de la compañía, no nada más centrarse sobre sus actores y el teatro del Estado, sino hacer un poco de labor afuera. Entonces Jorge llega a la secundaria con el encargo de hacer una puesta en escena. Y la obra elegida es El Periquillo Sarmiento, que acababa de estrenar como parte del teatro escolar Salvador Novo en el Palacio de Bellas Artes. Y Jorge decide hacer esa puesta en escena y pues entre todos los que estábamos allí entramos. Además, Jorge me conocía, Godoy me conocía por el trabajo de mi papá. Yo entré al Teatro del Estado cuando estaba a punto de inaugurarse y desde entonces no salí de ahí hasta hace poquito. Entonces me conocía todo el Teatro del Estado, conocía a toda la gente que estaba allí y demás. Y bueno, llega a la secundaria y hace el proyecto de la puesta en escena, se hace la puesta en escena y esa es la primera participación mía como actor con este grupo estudiantil en Sala Grande, en el Teatro del Estado. Muy bien. Oye, Paco, bueno, esta es la primera obra en la que ya tú te presentas. Aquí ya no lo dejas, no lo sueltas, ¿no? Ya haces tus obras con la familia, continúas. ¿Te quedas a estudiar aquí? Sí, ya estamos aquí. Enseguida, poquito después, llega Manuel Montoro a hacerse cargo de la compañía en sustitución de Marco Antonio Montero. Don Adolfo Domínguez, que era el director del Teatro del Estado y que evidentemente me conocía, me invita a estar presente en la reunión para presentar a Manuel Montoro. Y a partir de esa primera reunión, Manuel hace una selección, su casting, para la primera puesta en escena que iba a hacer, que era Mariana Pineda, de Lorca, y me incluye en el reparto. Y seguías muy chico, ¿no? Porque estabas en prepa, saliendo de prepa. No, todavía en secundaria. Pasando de secundaria a preparatoria. Oye, que también esto empieza porque tu tío se dedicaba al teatro y empezás a tomarle el gusto. Pero en algún momento, cuando decides ya formalizar, estudiar teatro, alguien en tu casa te dice, oye, piensa, ¿y de qué vas a vivir? Sí. Porque es lo que pasa, ¿no? Sí, efectivamente, en el momento en que está la transición de la preparatoria a la facultad, en primer lugar, aquí no hay escuela de teatro. En ese momento no hay escuela de teatro ninguna. Está la compañía y nada más. La primera escuela de Dagoberto Guillomán la funda en el 53, pero para el 57, 58 ya había desaparecido. Y hay que esperar hasta el 74, 75 que llega Raúl Cermeño para que se cree la facultad actual. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu opción? Entonces la opción, lo que me parecía que era más cercano, era la Facultad de Letras. Entonces voy a ir a la Facultad de Letras. Llega un momento, sí, en que decido, yo a esto me quiero dedicar y demás.
efectivamente el pleito en ese momento fue no puede ser, bla, 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 bla. Total, bueno, me quedo con la Facultad de Letras, pero nunca abandoné el teatro. De hecho está muy ligado, como mencionabas, ¿no? Exactamente, ¿no? Me parecía que era la opción más cercana, ¿no? No era una cosa de puesta en escena, era más el trabajo sobre los textos, sobre la parte literaria, pero... Para el guión ayuda todo esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? No me arrepiento de haber entrado a la facultad y de todo lo que aprendí en la facultad, porque no solamente me ayudó para el trabajo en escena, sino para las cosas que suceden alrededor. Eso me permitió la introducción a la pedagogía que nos daban en la facultad, me sirvió para la docencia en actuación. El trabajo de análisis de textos y demás, en aquel momento estaba de moda, lo que estaba vigente era el estructuralismo de Levi-Strauss, y empezábamos a trabajar sobre la semiótica y demás. Todo esto me ayudó, lo estuve aplicando en trabajos de investigación, de investigación teórica sobre la dramaturgia. Y justamente tú has hecho, mencionabas, ¿no? Prácticamente cada una de las ramas o de las actividades que se desempeñan en el teatro, ¿no? Efectivamente. No solo actor ni director. Exacto. Yo creo, insisto, no citando, me parece que era Augusto Boal el que decía, hay muchas maneras de hacer teatro, yo las prefiero todas. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Hay muchas maneras de hacer teatro. Yo las prefiero todas. Esto quiere decir hacer teatro, la parte más visible, más evidente para el espectador, para el público que va al teatro, es el trabajo del actor que está ahí enfrente, que uno lo ve, que uno lo escucha, que uno lo siente. Sí. Quizás algunos de los espectadores identifican la presencia del director, el que está afuera. Algunos otros identifican la presencia del autor, el que está también fuera, más lejos. Pero hay mucha gente que está participando en una puesta en escena. Y que no se notan, ¿no? Y que no se notan, y que no se ven, y que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Lo mismo que está pasando en televisión. Claro, ¿no? Están los tramoyistas, están los diseñadores, diseñador de vestuario, diseñador de escenografía, diseñador de iluminación, diseñador de música, ¿no? Musicalizador, a veces el compositor musical, los tramoyistas, los electricistas, las costureras o los costureros, los trabajadores manuales que hacen la parte de utilería, construir cosas con hoja de lata, con papier-mâché, con lo que sea. A mí me fueron interesando todas esas cosas, las fui más o menos aprendiendo, y ha llegado el momento en que he ejercido alguna de todas estas cosas, no solamente en mis puestas en escena, sino en las puestas en escena de otros. Y bueno, aunque mencionas que todas esas actividades todas te gustan, pero sí quisiera preguntarte, de estas actividades que has desempeñado, ¿cuál es donde encuentras quizás la mayor satisfacción para ti? Cualquiera. Cualquiera, definitivamente. Cualquiera. En este momento, a estas alturas de la vida, ya no estoy en escena, ya estoy lejos de escena. Está la biblioteca, tenemos Candileja, y me satisface mucho que la gente llegue, ¿no? Que de pronto llegan, sobre todo estudiantes tenemos muchos estudiantes de enseñanza media que vienen a buscar obras para sus concursos, los concursos que tiene enseñanza media. Y entonces platicar con ellos, conocer un poco sus intereses, buscar lo que tenemos de material ahí guardado y proponerles un abanico, 3, 4, 5 obras, en algunos casos recomendarles más una que otra,
Y después enterarnos de que la obra que ellos eligieron, que nosotros les recomendamos, etcétera, fue la obra con la que ganaron el concurso. Eso me da mucha satisfacción. En este momento. En este momento. Hay otra cosa más, lo que hicimos con los concursos que realizamos, que organizamos en Candileja también, el concurso de teatro en la Alacena o el Adultíteres que organizamos también, el hecho de apoyar, de presentar como promotor algún grupo de títeres o algún grupo de actores, etcétera. Eso también es una enorme satisfacción. Oye, Paco, entonces, todas. Estuvimos investigando un poco y bueno, estudias en la Facultad de Letras. En muchos lados te describen también como dramaturgo. Aquí platícame, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, el término dramaturgo, tal como lo conocemos, lo manejamos en México, quiere decir el que escribe obras de teatro. En ese sentido, no me considero dramaturgo. Hay 3 o 4 intentos de dramaturgia que he hecho, pero la mayor parte de las veces soy tan quisquilloso o qué sé yo, que me pongo a escribir y de pronto me descubro como director de escena, tratando de dirigir desde el papel, desde el momento en que estoy escribiendo. Entonces las cosas realmente no funcionan de esa manera, ¿no? Hay que dejar, el texto tiene que ser más libre. Hay 3 o 4 cosas, sí, que más que escribirlas, las organicé. Tenía un texto que presentamos hace muchísimos años que se llamaba Abdicación, que era a partir de la escena del acto cuarto, es el acto cuarto de Ricardo III de Shakespeare. Tomamos ese acto, que es realmente una escena muy larga, y le juntamos textos de Beckett, textos de diferentes autores, ¿no? de muchos autores, y entonces era una cosa sobre los conflictos del ser humano, etcétera. Más o menos. Y el otro es uno que sí tuvo mucho éxito, era un trabajo muy padre, no nada más por el texto, sino también por la puesta en escena que hicieron Carlos Ortega y Alicia Pacheco, que era Brazas, un espectáculo. El subtítulo era Homenaje irreverente en memoria de Salvador Díaz Mirón, porque todo lo que los personajes decían en escena, salvo 2 palabras, 2 palabras nada más que aparecían por ahí, pero todo lo demás de lo que decían los personajes en escena eran versos, estrofas o poemas de Salvador Díaz Mirón. Estaban organizados en diálogos. Hay 4 personajes que dialogan, que se pelean, etcétera, y lo convertimos en un espectáculo musical con 10 o 12 de los poemas de Díaz Mirón musicalizados completos. Y el trabajo de puesta en escena que hicieron Carlos Ortega y Alicia Pacheco era muy bueno. Ahí participó en una de las en una de las temporadas, participó Elena Guiochins, que ahora es una dramaturga reconocida, estaba como actriz en una de las temporadas. En fin, ese sí fue más o menos, pero realmente, insisto, no me considero dramaturgo en ese sentido. He sido dramaturgo también en el sentido que los europeos le dan al término y que se ha traducido, se conoce en otros ámbitos, no como dramaturgo, sino como dramaturgista. Es decir, la manera de reacomodar, recortar en algunos casos, ajustar. Como adaptación, ¿no? Digamos corrección de estilo más que adaptación, aunque también podría decirse adaptación, pero que tiene que ver con que algunas veces, algunos autores escriben un texto, pero la escriben
sobre todo hasta la última parte del siglo XX, toda la historia anterior, salvo al principio, ¿no?, los clásicos griegos y los clásicos latinos, algunos de los autores del siglo de oro, pero la tradición contemporánea es que el autor escribe en su gabinete, escribe en su escritorio, en su estudio, y luego le da el texto al que lo va a poner en escena. Entonces, a la hora de escribir, falta esa posibilidad del contacto con el público. Y hay alguna escena que se extiende demasiado porque para el público es más interesante recortarle 3 o 4 diálogos para llegar a la conclusión más pronto. Eso es un poco la labor del dramaturgista. Ya que hablabas del contacto con el público, ¿cómo puedes definir en la actualidad la función del teatro al espectador común? Yo creo que el teatro sigue siendo una manera de comunicarse con el mundo, una manera de entender el mundo. El teatro es, por ahí lo decía yo en algún otro momento, el teatro es como los espejos estos deformantes, estos espejos de feria. La casa de los Sí, que espejos. te mueves y cambian las curvas, las formas. Exacto. Lo que pasa es que el reflejo que te da el espejo parte de la realidad. Es decir, hay una realidad, hay alguien que está parado enfrente del espejo, pero lo que el espejo te da es como una selección de cosas. Enfatiza la cabeza o enfatiza el torso y minimiza la cabeza. Eso es lo que hace el dramaturgo, eso es lo que hace el teatro, ¿no? Te lleva a poner atención sobre ciertas cosas y oculta o minimiza otras para poder entender más fácilmente qué está pasando en tal situación. Entonces, el teatro sigue funcionando de esa manera. Y otra de las cosas que el teatro sigue teniendo, y que es lo que lo sigue manteniendo vigente, es que es en vivo. Es decir, uno no ve una pantalla, uno ve a una gente, ve el sudor de la gente que está padeciendo por las lámparas o por la acción física que está desarrollando. Entonces uno ve, uno siente lo que está pasando en escena. Oye, Paco, de tu trayectoria, de todo lo que has hecho, lo que has trabajado en teatro, platícame una anécdota, la que más te haya llenado de risa, de experiencia y haya reafirmado esa pasión por lo que haces. Una caída. Deben ser muchísimas, La imagino, caída, ¿no? ¿cómo es? Los que se quiebran la piel. No, hay una cosa, podría citar una de las anécdotas, que es lo siguiente. Preparamos una puesta en escena de un autor venezolano, una obra venezolana, que es Acto Cultural. El título original es larguísimo, es Acto Cultural para celebrar el aniversario de la fundación de la Sociedad Luis Pasteur para las Artes, las Ciencias, etc. Amén. Algo así. Amén. Pero lo reducimos siempre como Acto Cultural de José Ignacio Cabrujas. Hicimos la puesta en escena, la estrenamos en La Caja, que por cierto está cumpliendo 40 años este año. La pusimos ahí en La Caja. Hubo la posibilidad de presentarla en la muestra nacional que se iba a llevar a cabo en Morelia. Entonces tuvimos alguna función en el Teatro del Estado para un poco acostumbrarnos a un escenario formal, ¿no?, más grande. Y finalmente, bueno, nos fuimos a Morelia. El teatro en Morelia, el Teatro Campo, es un teatro decimonónico de herradura, etcétera. Entonces los actores están allá abajo, va a empezar la función, yo subo a la cabina de luces que está en uno de los balcones, en el segundo balcón, ahí encerrado. No encerrado porque la cabina no estaba cerrada, pero bueno, estoy ahí y de pronto empieza a sonar un ruido muy raro. Resulta que hubo portazo en el teatro. El teatro estaba lleno de gente y a pesar de que estaba lleno, había gente que quería entrar. Entonces hubo portazo en el teatro.
termina la función, y eso de que termina la función, ya un momentito de silencio y chin, ¿y ahora qué va a pasar? Y de pronto el teatro se viene abajo de aplausos. Oh. Entonces fue una satisfacción enorme las dos cosas, el aplauso final de esta, Del público. De esta función y además lo impresionante de que hubiera habido portazo en el teatro. Claro. Con la presentación de esta obra. No, y además lo mencionabas, el arte escénica te da esa oportunidad de esa retroalimentación de inmediata. De inmediato. Pues, y de inmediato se nos fue el tiempo y ya No nos acabado vamos, con esto, nos llevan. Sí. Casi nos lleva la grúa. Ándale. Así que, pues muchísimas gracias a toda la gracias, audiencia de por favor. Reconociendo Al Todas las Voces. Oigan, mencionaban que el vestuario es muy importante para teatro, pues también para tele. Y yo quiero agradecer a Sears Jalapa porque miren, Hoy muy chulada de guapa. palazzo Ándale. que me trajo, rojo, vaya, rojo vibrante. Muchas gracias, Paco. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos en una obra de teatro y usted siga con la programación de TV+. Buen día.